Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y comenzamos con el espacio de Mujeres Libertarias. Josefina Juste, Emilia Moreno, buen día, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver de qué charlamos hoy. Pues de un tema que llevamos intentando localizar a una persona que hablara sobre ello bastante tiempo, y luego una vez localizada que encontráramos el momento oportuno que nos acomodara a todas también. Vamos a hablar de antimilitarismo y feminismo, que creo que son dos conceptos que van muy de la mano, y porque el antimilitarismo no siempre está bien reconocido, bien visto, el pacifismo menos todavía, pues se queda un poco siempre en el tintero de los temas a tratar cuando hablamos de cosas importantes. Y sin embargo, pienso que debería de estar siempre en primera línea, es una opinión muy personal, y que además debemos de reflexionar mucho si queremos avanzar en este mundo loco según está, para saber qué modelo necesitamos. Pues vamos allá. Ya tenemos a la persona. Tenemos a Mar Jimena. Hola, buenos días, Mar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día. Que acordamos que íbamos a comenzar, ella nos va a explicar. ¿Dónde militas, Mar? Bueno, actualmente mi actividad política la estoy ejerciendo en doble vertiente, como tantas mujeres que somos feministas y antimilitaristas. Yo ahora mismo estoy en la Arista de Madrid, que pertenece al MOC, ¿vale? Y al Movimiento de Objeción de Conciencia, y a su vez también estoy militando en el movimiento feminista, porque por mi práctica profesional, soy médica de familia, trabajo con el tema de formación a personas que trabajan en el sistema público sobre el tema de violencia de pareja hacia las mujeres, cómo afrontarlo en el sistema sanitario. Tengo un grupo de estudio y de trabajo de mujeres que profundizamos en estas historias. Aparte, también pertenecía a Mujeres de Negro hace años, que yo creo que es lo que para mí conjugó la política feminista y antimilitarista de manera como más clara, ¿no? ¿Cómo se hace, Mar? Buenos días, Josefina. Buenos días. ¿Cómo se hace coincidir o se integra, o no sé cómo, el antimilitarismo con el feminismo? Uh-huh. Bueno, me voy a basar en algo que leí hace años, pero que cuando he preparado un poco el programa con lo que me ha ido sugiriendo Emilia, retomé y me ha parecido de profunda actualidad. Es un artículo que escribió Ana Peralta, que tenemos colgada en la web nuestra en Insumisia, que se llama Política de las Mujeres, Política Antimilitarista. Esto fue escrito hace ya más de 10 años, pero me parece que una de las cosas con las que se inicia en el artículo es que la política de las mujeres feministas y la política antimilitarista comparten como 3 o 4 características, ¿no? Tanto el antimilitarismo como el feminismo rechazan las relaciones jerárquicas, misóginas, impositivas, el uso de la violencia, las actitudes machistas y misóginas. Tratan de construir unas formas propias de relación, tratan de trabajar en la política cotidiana, no desplazando un poco a una realización en un futuro, de un futuro ideal, y hay una coherencia entre los fines y los medios que es bastante clara entre el feminismo y el antimilitarismo. Si habéis tenido oportunidad de ver la película Suffragettes, no sé si la habéis podido ver alguien. Sí. Creo que como que se ve muy bien a lo largo de la película cómo las mujeres nunca han pretendido en su lucha por sus derechos exterminar al otro, eliminar al otro, destruir al otro. Como muchos se han planteado, destruir cosas del otro. En la película se ve muy bien, ¿no? Y creo que eso lo comparten de una manera muy cercana, ¿no? Yo por lo menos soy de la idea, y creo que más mujeres feministas, de que nosotras no es que seamos las mujeres hostiles a la guerra por naturaleza, ¿vale? O sea, no es que como hemos nacido mujeres y se nos ha socializado en la ética de los cuidados, en la ética un poco de la escucha, de tal. No, yo creo que hay muchas mujeres que han sido socializadas en esa historia, pero que además han sido capaces de darle una vuelta y de pensar desde una manera más política, bueno, lo personal es político, máxima del feminismo,
el tomar esta acción para cambiar su mundo, el mundo que les rodea. Entonces, yo creo que sí que comparten, yo lo veo como muy claro, no sé si he sido capaz de hacerme entender. No, muy bien, muy claro. Otra pregunta. En esto que las mujeres estamos siempre tratando de integrarnos, iba a decir compartir, y no es eso lo que quería decir, pero es que sonaría casi de esa manera. Tener los mismos derechos a nivel laboral que los hombres, entre otros derechos, los laborales. ¿Cómo podemos entender todo lo que dijiste anteriormente con mujeres que luchan y se integran en el organigrama militar, en las Fuerzas Armadas concretamente, y en las fuerzas que tienen que ver con lo policial y todo eso? Muy bien. La verdad es que esta pregunta nos la hemos hecho muchísimas mujeres antimilitaristas, feministas, desde hace años. A mí me ayudó mucho leer a Berta von Suttner, que es una mujer pues que ya murió, claro, escribió en el 1914 aproximadamente un libro muy interesante, fue, me parece que premio Nobel de la Paz, estuvo en el movimiento de Mujeres por la Paz en Alemania, y una de las cosas que decía Berta von Suttner, que el libro se llama Bajo las armas, que es como una novela, pero con una parte teórica importante, que solo las mujeres que han sido capaces de educarse a sí mismas en una conciencia social y de no dejarse fascinar por las instituciones con centenares de años han encontrado también la energía para oponerse a ellas. Es decir, por el hecho de ser mujeres no vamos a ser antimilitaristas y feministas. Muchas mujeres han entendido que una de las fórmulas que nos permiten transitar por el mundo de una manera mejor, y yo por supuesto no estoy en contra de ello, que sería la igualdad, muchas mujeres han entendido que querían también la igualdad con los valores militaristas, patrióticos, y que quieren portar armas como los varones, aunque las mujeres tradicionalmente han estado lejos del uso de las armas y de la vida militar. De hecho, muchas mujeres militares tienen muchos problemas en la vida militar porque evidentemente los valores, las formas de hacer, las formas de relacionarse no encajan ni siquiera en mujeres que no hayan sido capaces de pensarse a sí mismas desde otros parámetros, ¿vale? Desde luego no deja de ser curioso que las mujeres han entrado al ejército y han participado rápidamente de todos los valores militaristas patriarcales, militarismo y patriarcado también desde nuestros conceptos son muy similares. En los discursos patrióticos las mujeres somos sujetas de protección junto con los niños y niñas, pero realmente somos la disculpa para generar guerras por las que luchar, y se ha visto que también las mujeres, por desgracia, mujeres soldadas, violan igualmente los derechos humanos, ¿no? Las violaciones de guerra están perpetradas fundamentalmente por varones. Vamos, nosotros hicimos un estudio hace tiempo y desde luego las violaciones durante la guerra las cometen los hombres. No sé cómo mirarán esas mujeres las violaciones que se producen a otras mujeres. Hablo de las mujeres soldado, ¿no? A mí me genera mucha contradicción. También otra persona que me ayudó mucho a pensar que no todas las mujeres somos pacifistas, antimilitaristas y feministas así como de nada más nacer fue Virginia Woolf. El libro Tres Guineas también lo marca claramente, ¿no? O sea, hay mujeres que hemos decidido que vamos a utilizar otras formas de lucha, otras formas de insertarnos en la sociedad, otras formas de hacer relaciones, y no nos cabe esa parte de coger las armas como forma de trabajar por una construcción social. Claro, esto no es fácil. Yo voy a pedir como feminista que se prohíba a las mujeres entrar al ejército. Pues hombre, me lo pediría al cuerpo, pero es verdad que a nivel ideológico, en mi sentir, no está el prohibir, está el integrar. O bien pedir que las mujeres se integren en los puestos de poder de una manera muy masculinizada, ejerciendo el poder de la misma manera que lo han estado ejerciendo los hombres, con humillación hacia las clases desfavorecidas, no cuidando las relaciones interpersonales. Pues claro, tampoco lo voy a prohibir, que las mujeres sean políticas de alto nivel. Lo que sí que creo que tenemos que tener es ese punto crítico para saber que desde luego nosotras no hemos participado en cómo se han hecho estas cosas en el mundo hace
ya años que sí, y no tenemos por qué asumirlas con los ojos cerrados. Ya en el 89, las mujeres antimilitaristas de los movimientos por la paz en el Estado español, cuando se habló de la incorporación de las mujeres al ejército, se resistieron con una campaña llamada Con nosotras que no cuenten. Es decir, hay muchas mujeres que no estamos a favor de que las mujeres se incorporen al ejército, pero ni los hombres. Es decir, lo que estamos es en contra de que haya ejércitos. Con lo cual, no sé si por ahí puedo explicar. A mí es una historia que me genera contradicción, pero es cierto que no quiero dejar de pensar que yo lo que no quiero es que haya ejércitos, ni mujeres ni hombres en ellos, ni gente que utilice las armas para luchar y exterminar al otro, destruir, como forma de participación política, de transformación social, etcétera. Es una historia desde la que partimos como una especie de punto básico de partida, ¿no? Si tienes otro punto básico de partida, pues el diálogo se puede hacer más difícil, ¿no? Y un tercer tema importante. Las mujeres en América Latina, sobre todo, se han integrado y se siguen integrando a los movimientos tanto de resistencia como de guerrilla, en los cuales el tema de, si lo llevamos a esos términos, la violencia o el uso de las armas se impone. No en los movimientos de resistencia, pero sí en los movimientos guerrilleros. De hecho, tenemos un trabajo hecho por una guerrillera tupamara que lo mandó, yo tuve la oportunidad de recibirlo desde Francia cuando se exiló, de la integración de las mujeres a la guerrilla, o sea, cómo la situación jerárquica y de subordinación se seguía manteniendo. Si bien si bien a la hora de la lucha y de la participación, las mujeres luchábamos y participábamos igual que los hombres. Sin embargo, en los momentos de estar en la cadena de mando o en los puestos jerárquicos, estaban los hombres, como siempre. Entonces, en este momento tenemos, por ejemplo, en Argentina, en la provincia de Jujuy, está organizando la marcha sobre Buenos Aires Milagros Sala, que está comandando todo el movimiento de rebelión contra la administración Macri. Y es importante, no estamos hablando de lucha armada, estamos hablando de movimiento de resistencia. Claro, yo creo que es diferente. Y luego, una de las cosas que también hemos teorizado mucho el movimiento antimilitarista es que nadie creemos que exclusivamente con la no violencia, cuando está a punto de estallar una guerra, podamos parar una guerra. Lo que está claro es que hay una serie de valores que perpetúan las guerras, que hay que trabajar antes por ellos. Y está claro que muchas mujeres en situaciones de extrema desigualdad, de extrema pobreza, de absoluta violación de derechos humanos, ha optado en algún momento de sus vidas por la lucha armada. Eso en la Guerra Civil Española pasó, eso ha pasado en los movimientos de resistencia en América Latina y ha pasado en la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se ha publicado un libro que yo todavía no he tenido oportunidad de leer sobre el papel de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial, que creo que a la escritora rusa le han dado el Premio Nobel de Literatura este año. Es una periodista. Sí, tengo mucho interés en leerlo porque, claro, es una tarea absolutamente invisibilizada, donde además en la jerarquía militar, ya sabemos, como en todas las jerarquías, las mujeres no ocupamos puestos de poder, que otro día podemos hablar de qué es el poder, qué es la autoridad y cómo hay personas que nos repensamos cómo queremos esas relaciones, entre comillas, de poder o no, de autoridad o no, y está claro que desde el feminismo antimilitarista jamás se ha criticado a la mujer concreta que ha cogido las armas en un movimiento de resistencia en guerrillero latinoamericano, obviamente. Y nos consta, en Mujeres Montaña, que es un libro que se publicó hace 1000 años, había experiencias de mujeres que habían participado en la guerrilla de diferentes países y que realmente cómodas no se encontraban.
y sabían que había sido la opción última, el último intento de poder transformar la sociedad durísima en la que vivían, desigual, injusta, etcétera. Nosotras, desde luego, sí tenemos claro que no se puede parar una guerra, ni se puede parar una agresión absoluta a un pueblo que recibe una agresión armada solo con la no violencia. Esto es un trabajo de mucho más del día a día, de la política cotidiana, de tratar de romper con los valores que perpetúan la guerra y el militarismo, de tratar de salir de la impotencia que nos paraliza y de tratar de poder hacer las cosas de otra manera. Pero esto es lo que no se puede hacer, como nos dicen ahora, en la guerra de Siria, ¿no? ¿Qué decís la gente antimilitarista? Mira, cuando ya está montada una guerra y lleva 4 años, pues la gente antimilitarista podemos seguir hablando en contra de la guerra, y la gente feminista podremos decir que la guerra vuelve a hacer daño de nuevo a toda la sociedad civil, pero sobre todo a las mujeres, y que la violación como arma de guerra sigue estando ahí. Pero creo que hay matices con otro tipo de lucha armada. En esto no sé cuánto nivel de consenso habría entre el movimiento antimilitarista en el que estoy, pero me consta que es un debate que hemos tenido más veces, y que sí que hay otras mujeres que nos han explicado otras maneras también de estar en un conflicto armado. Para mí, ejemplar, mujeres de negro contra la guerra, sobre todo las mujeres de Israel y Palestina y las mujeres de toda la ex Yugoslavia, ¿no? Son mujeres que han demostrado que durante un contexto de guerra se puede estar apoyando a mujeres en teoría enemigas del otro bando, sobre la que se justifican además todo tipo de barbaridades que ninguna querríamos que nos hicieran a las de nuestro otro supuesto bando, y que está claro que se puede estar de otra manera. Que es duro, sí, que han muerto gente, sí, que además ahora se las considera traidoras a su propia patria, sobre todo desde Serbia, sí, pero acaban de tener el juicio de mujeres, que ha sido un acto político muy potente contra la matanza de Srebrenica, y eso ha supuesto un revulsivo en la zona, y eso ha supuesto un repensar que bueno, pues que justicia, verdad y reparación tienen que ir unidas, y que desde luego desde una política de la diversidad, de lo cotidiano y de afirmar los valores de supervivencia frente a los valores de guerra, es fundamental que las mujeres que han estado ahí nos cuenten cómo lo han hecho. Para mí son testimonios que, igual que el libro que planteabas tú de las mujeres tupamaras, que también han hablado de sus jerarquías, de cómo no se llegaba y de todos sus sufrimientos y dolores, por supuesto, y todas sus resistencias y sus luchas y lo que han aprendido, creo que las mujeres que han sido capaces, o los movimientos sociales que han sido capaces en mitad de la barbarie y de la guerra, de poder pensar las cosas de otra manera allí, in situ, o sea, en el día a día, con los bombardeos de la OTAN, con la represión política de Milosevic, etcétera, etcétera, han sido capaces de pensar la vida de otra manera, y han sido capaces de estar ahí y de seguir tratando de reconstruir sociedades que después de la guerra quedan absolutamente aniquiladas, ¿no? Y que es muy difícil de reconstruir una sociedad después de una guerra. Son años, y fundamentalmente están de nuevo las mujeres en la tarea de reconstrucción de los lazos interpersonales. En fin, no sé si me estoy yendo un poco del tema, pero también por nombraros otro libro, por si hay gente que le apetece, Armas para luchar, brazos para proteger, también fue la experiencia de mujeres en territorio de guerra, y se hicieron 200 entrevistas, pues creo que es un libro de 2000 y pico, que es muy interesante, ¿no? Cómo las mujeres, incluso en contextos de guerra, eran capaces de sentirse mejor que bajo el yugo, entre comillas, de sus propios varones alrededor, de la propia sociedad que las oprimía. Estamos hablando de experiencias de mujeres en África, en Asia, etcétera, durísimas, de guerras que han sido muy crueles. Todas las guerras son crueles, pero hay algunas que parece que se entrenan en una especial crueldad hacia las mujeres, y que estas mujeres hablaban desde el dolor y la brutalidad de lo que habían sufrido desde un papel muy activo, y que son las que están realmente reconstruyendo y sacando adelante el trabajo, a sus familias, etcétera, ¿no? No sé. Gracias. Vamos a volver aquí a la tierra, al día a día, que me parece que las reflexiones que has hecho, aparte de muy interesantes, abren muchas vías que tenemos que seguir debatiendo y reflexionando sobre ellas. El MOC es un movimiento de objeción de conciencia que nace en un momento en el que el servicio militar en España es obligatorio, y obviamente la visibilización de ese movimiento es muy masculina. Son los hombres, porque eran entonces los que tenían que hacer el servicio militar, que
que se niegan a hacerlo y que padecen o que son llevados a la cárcel, que acaban en prisión. Sin embargo, detrás de este movimiento siempre ha habido mujeres. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se organiza? Cuéntanos un poco de ella. Bueno, una de las cosas también que nos permite la política feminista y antimilitarista es la capacidad de nombrar y de decir y de ordenar la experiencia de las mujeres, que ha sido invisibilizada de nuevo también en todas las noticias en torno a la insumisión al servicio militar obligatorio, ¿no? Yo, más que decir detrás, diría al lado o delante. Es decir, los grupos en el MOC siguen siendo mixtos, siempre fueron mixtos, aunque cuando se inició la campaña de insumisión hubo un grupo que se llamó Mujeres Antimilitaristas del MOC, que trabajaron específicamente todo el tema de lo que hemos estado hablando antes, la forma diferente de hacer política de las mujeres, qué podíamos aportar al movimiento antimilitarista desde el punto de vista político. Bien es cierto que las mujeres, aunque han estado de una manera muy activa, han estado también invisibilizadas dentro del propio movimiento. Pero vamos, que esto es la tónica general que ocurre con... Nunca se me hubiera ocurrido a mí algo así, ¿eh? Claro, entonces, dentro de que se ha trabajado más que en otros colectivos que yo he conocido de cerca de aquella época, aunque yo creo que ahora hay movimientos sociales que ya están trabajando el tema del feminismo de manera muy activa, en el MOC se ha trabajado y se ha luchado también contra eso, ¿no? Estábamos hablando de que si no queríamos ni batallas, ni héroes, ni valores patriotas, que no podíamos caer, entre comillas, lo estoy diciendo comillas, en caer en que el insumiso era el héroe, que era lo que nos planteaban un poco los medios de comunicación, y que es cierto que los grupos de apoyo a insumisión casi todo eran mujeres los que estaban participando en ellos. Lógicamente nosotras no íbamos a ir a la cárcel porque no teníamos sobre nuestra cabeza la losa del servicio militar obligatorio, pero sí teníamos claro que dentro de esta política de construir nuevos valores que rompan los valores tradicionales guerreros, estaba claro que teníamos que estar ahí, ¿no? Porque para nosotras el ejército, la guerra, el patriarcado, pues tienen muchísimo que ver con el militarismo, como he hablado antes. ¿Se han hecho cosas específicas en el MOC? Sí, yo recuerdo trabajos específicos de grupo, trabajos de reflexión, y luego procurar también en las acciones directas no violentas que seguimos haciendo de resistencia, que estemos también las mujeres. O sea, yo creo que también nos ha pasado un poco que después del movimiento de insumisión lo que nos hemos quedado muchos grupos, al principio muchos grupos eran casi todo de mujeres. Se quedó también algún insumiso y luego entró gente nueva. Por lo menos en la experiencia de Madrid ha habido momentos en el que hemos estado más mujeres que hombres, entre comillas, pero lo importante no es mujeres o hombres, sino cómo se han trabajado mujeres y hombres, sus relaciones de poder, de género, etcétera, dentro de la práctica política del día a día, ¿no? Entonces es cierto que también hemos debatido, haciendo autocrítica, que hay veces que según la edad que tengas ya, o según los miedos, o según cómo has estado un poco trabajando en política un montón de años, pues según qué papeles, en según qué cosas te apetece menos hacerlos, y también es un poco interesante que seamos capaces de revisar qué nos pasa para poder estar en la vía pública, en toda la parte más visible, tanto en fotos como en prensa, para que también estemos las mujeres, ¿no? Creo que eso está bastante superado ahora en el MOC, creo que ya se hizo un trabajo y que por supuesto hay que seguir haciendo, porque estos cambios no se producen ni en un año, ni en 10, ni en 20. Mucho no sé si te he respondido, pero vamos, desde luego se cayó en la invisibilización de las mujeres también, bajo mi punto de vista, en el movimiento de objeción de conciencia. También creo que muy promovido pues por todos los valores patriarcales que también hay en los medios de comunicación, y también porque tú entras en una corriente dominante que si no paras y tomas conciencia, pues entras y sigues por ahí, claro. De hecho, no hace tanto tiempo que yo escuchaba que las madres de los objetores, de los presos, habían hecho un libro recordando el inicio de la lucha, en la que ellas tomaron parte de una manera muy, muy activa. Claro, han hecho un libro precioso, Insumisión, una forma de vida. Charo, que es una de las madres que perteneció al grupo de madres de insumisos de aquí de la Comunidad de Madrid, y es un libro que os aconsejo leer, en el que se recogen las experiencias, no solo en tanto en cuanto madre de insumisos, sino como que mujeres con una opción política muy clara, que dentro de su devenir histórico les tocó un hijo insumiso. Muchas de ellas ya habían tenido mucha trayectoria en la lucha política, y otras fue el punto suficiente el ver una persona a tu lado, como es un hijo,
que estuvo sometido a la posible represión, a la cárcel, etcétera, lo que les hizo actuar, ¿no? Ese libro es muy bonito porque además cuenta un poco la historia de la insumisión desde otro punto de vista. Y me parece que recupera todo esto que hemos estado hablando antes de la política feminista antimilitarista, ¿no? Toda la parte de las relaciones, toda la parte de la lucha en la calle, a lo que renunciamos y a lo que no, todo el esfuerzo, toda la parte del cuidado que no hay que abandonar, pues un poco dar valor a eso. Yo tengo claro que ninguna persona que sufra una represión política, y no estoy hablando solo de la insumisión, si no tiene detrás un grupo que apoya, se va a la porra. De hecho, lo estamos viendo en las luchas políticas. Si hay grupos potentes detrás que están valorando las relaciones y el cuidado y no solo el resultado final de según qué acciones, la posibilidad de que la persona, aunque sufra un gran daño, salga fortalecida del proceso es mucho más alta que si estás en soledad luchando a tu bola. Entonces, yo entiendo que esas madres que se veían en las puertas de los juzgados, que se veían en los juicios, que se veían en la cárcel, pues evidentemente decidieron unirse, pero es que es algo que las mujeres hacemos desde hace miles de años, ¿no? Que es juntarnos para tratar de ahuyentar la violencia, el dolor, el sufrimiento y darle otro tono, ¿no? Otro, como subvertirlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, de verdad, os he aconsejado mucho el libro, pero de luego el último, a mí me parece un libro muy interesante y que rescata otra visión, por supuesto, del tema de la insumisión y de la parte así más estrella del antimilitarismo. También es cierto que las mujeres en el movimiento antimilitarista, en el tema de educación para la paz, han estado siempre muy presentes, en la campaña de objeción fiscal también, o sea que, claro, del MOC lo más visible era el insumiso encadenado que entraba a la cárcel, pero todo ese trabajo que ha seguido y que sigue haciendo el MOC es menos vistoso, con lo cual sale menos en medios de comunicación, es más invisibilizado y yo creo que es una parte fundamental de seguir construyendo cosas sólidas sobre las que poder seguir asentando nuestra forma de hacer política en el día a día, la política cotidiana y una política de la diversidad también, ¿no? Que afirme una serie de valores y de formas de hacer política. Mar, yo no quiero dejar de preguntarte, y además hay algún compañero también pidiendo que te haga la pregunta sobre el papel de las mujeres en Rojava, Kurdistán, en las milicias también kurdas. He leído hace poco justo un par de artículos sobre el tema de las mujeres en las milicias kurdas. No he podido leer solo una parte, no tengo toda la información. Tengo información del movimiento de resistencia civil en Turquía y con mujeres kurdas antimilitaristas, pero que también están siendo asesinadas, y de estudiantes. Yo vuelvo a decir un poco lo mismo. Criticaré yo como Mar Rodríguez Jimena, como mujer, que unas mujeres kurdas que están sometidas a una violencia extrema en un lugar X, me da igual si es aquí o en otro lugar, que cojan las armas, jamás. Que todo ese proceso de construcción política que ellas cuentan y de liberación de la mujer se esté dando, no lo dudo porque se da en las circunstancias más adversas y lo sabemos guerra tras guerra, de mujeres que se han empoderado en el contexto de guerra. Eso es real. Que a mí es la forma en la que me gustaría que el Kurdistán viviera cuando pase, no. No, porque sí que creo que los valores militaristas impregnan más de lo que creemos las relaciones sociales y de la vida civil. Y eso está también bastante teorizado y estudiado. Es decir, eso impregna como de una manera profunda un tejido y desde luego yo desde mi punto de vista feminista antimilitarista no es lo que desearía para esas mujeres que ahora están en este contexto y evidentemente tengo la sensación de que están haciendo un proceso revolucionario muy potente. Es que no lo dudo ni por un instante. Que me gustaría poder tener más información también me gustaría, incluso hasta poder dialogar con esos movimientos que está habiendo también de resistencia no violenta, que son muy pequeñitos, también de gente turca que está con los kurdos, otra vez negándose a que se les diferencie en dos grupos, cuando en general quien diferencia eso es el poder y el capitalismo, no lo olvidemos.
O sea, que en general la gente normal y corriente, y eso nos lo han contado mucho la de Yugoslavia, toda la vida habían vivido las bosnias, las croatas, las serbias, y mucha gente no sabía ni si tú eras montenegrina o no, hasta que de repente alguien pone el punto de la guerra en la parte de la etnicidad, de la religión, y entonces claro, ahí de repente el de Allah es diferente, cuando toda la vida había sido un igual, cuando toda la vida había sido un diverso, o sea, cuando toda la vida tenía los mismos derechos que tú. Entonces yo aquí también siempre exploro esas otras historias que son las que me parecen que me pueden ayudar a pensar en un problema tan complejo como este para no salir de la misma manera que siempre. No sé si he respondido o me he salido un poco, porque he leído hace poco el tema de estas mujeres y me encantaría poder leer algo más y poder saber cómo se están haciendo las entrevistas, cómo se pregunta, ¿sabes? Así estamos muchos y muchas. Sí, ahí estamos. Es que es muy potente, ¿eh? O sea, tú lo lees y claro, te quedas diciendo, uff, ¿no? Sí. Mar, para reforzar lo que estás diciendo, ¿sí? Este sábado pasado, el día 16, tuvimos aquí sí. en Valencia, hubo también en Madrid movilizaciones en contra de los asesinatos que Erdogan está haciendo, tanto en la zona kurda como en su propio entorno no kurdo dentro de Turquía, ¿no? La población turca y kurda. Sí. La represión está siendo brutal y los asesinatos muy raros, ¿no? Tuvimos una concentración y ahondando en lo que comentabas, se acercaron personas turcas que se alegraron muchísimo de que se tomara conciencia dentro de Valencia de lo que estaba ocurriendo allí, y había un matrimonio precisamente, el kurdo y ella turca, no kurda, y decían, es que o sea, esto es absolutamente artificial, nosotros convivimos sin ningún problema. Insistieron mucho en ello. Claro, ¿quién tiene el poder de nombrar? ¿Quién tiene el poder de definir? ¿Quién lo tiene? Lo tiene la gente que está ocupando puestos jerárquicos en todos los sitios del mundo. Por eso, una de las cosas súper importantes es que nosotras podamos nombrar de otra manera lo que pasa en un sitio, o nombrar las relaciones. O sea, si yo no me defino como kurda y mi marido o pareja no se define como turco, ¿por qué tengo que soportar que me definan así desde fuera para ahondar en lo que nos va a dividir, en los que tal? Claro, en un contexto de guerra, imagínate hasta dónde se puede llevar esas diferencias, es hasta el extremo, ¿no? Lo hemos vivido en todas las guerras. Pero esto tiene que ver con los movimientos de resistencia, en los cuales vos nombraste ya varias anteriormente. Las mujeres hemos participado en mucho, aunque de repente en la conducción no se nos haya visto tanto. Y de hecho quienes llevaron adelante, impulsaron muchísimo la desactivación del servicio militar en Argentina fueron la madre y familiares mujeres del soldado Carrasco. O sea, lo mataron y lo hicieron desaparecer dentro del batallón donde estaba cumpliendo servicio militar obligatorio. Tenía 18, 19 años. Pero quienes impulsaron la investigación y como consecuencia se derogó el servicio militar obligatorio en Argentina fue la madre, con sus denuncias y con el pedido de que se investigara, porque encima pertenecían a un grupo social y étnico no muy bien visto en Argentina, que no eran los blanquitos de todos los días, pertenecían a lo que allí le dicen cabecitas. Claro, es que yo creo que yo me atrevería a decir, igual que decía Berta von Suttner, no es las mujeres que pacíficamente, sino esas madres con conciencia política, con capacidad de lucha y de resistencia, con mil cosas que hemos estado hablando, son las que han impulsado también esa lucha antimilitarista, sin ponerse ese nombre probablemente. Otras madres han hecho, o sea, que también, igual, quiero un poco traer un poco, porque también me habéis hablado del libro de las madres de insumisos. Es que todas las madres no hicieron lo mismo. Es que todas las madres no hacen lo mismo cuando se les mata a un hijo, se reprime a un hijo, etcétera, y lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que lo importante también es como reflexionar qué características, entre comillas, necesitamos como
sociedad o como mujeres o como hombres o como lo que nos queramos definir para poder resistirnos a lo dominante. Y en este momento lo dominante es la guerra, el patriarcado, el capitalismo, las relaciones de poder, robar, etcétera. O sea, ¿qué tenemos que establecer entre nosotras las personas para ser capaces de resistirnos, en nuestro caso la propuesta es de una manera no violenta, a todo lo que se nos está viniendo encima? Insisto, una vez que hay una guerra, desde la no violencia que nosotros conozcamos no se ha parado ninguna. En luchas de resistencia, en luchas por derechos, etcétera, sí que la lucha de la ausencia civil y la no violencia, tenemos miles de ejemplos históricos. Cuando hay una guerra, la no colaboración es súper importante, pero es que no estamos hablando, creo, en este contexto ahora de esa historia, ¿no? Me refiero a la guerra que está habiendo ahora, sobre todo en Siria, bueno, en todo lo que es el Oriente Medio, ¿no? Desde ahí, ¿cómo hacemos antimilitarismo? Desde ahí, ¿cómo podemos las mujeres feministas hablar, que se nos escuche? Pues me parece muy difícil, la verdad, pero bueno, hay que seguirlo intentando. Y sobre todo aprendiendo, porque yo creo que lo más importante, yo que me considero mujer occidental, blanca, clase, lo que podríamos llamar clase media, y que he podido acceder a una educación, tengo que ir con actitud de escucha para saber cómo se están resolviendo conflictos muy severos en otros lugares. Por eso, todas estas experiencias de mujeres recogidas por mujeres y con una metodología muy concreta, por eso digo, ¿quién hace las entrevistas? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se visibiliza una forma diferente de hacer periodismo o no? Con un enfoque feminista. A mí es lo que me ha ayudado es a entender que si en esas circunstancias tan adversas, y he podido conocer a las mujeres de negro de Belgrado, he podido ir a Palestina, cómo desde ahí se están generando política súper creativa, en circunstancias durísimas, que han permitido paliar todo el daño y el dolor y el sufrimiento y seguir denunciando y pedir verdad, justicia, reparación, que yo creo que eso es lo más importante después de una guerra, que es lo que se olvida, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tenemos que ser como bastante más de escuchar que de daros yo la charla, entre comillas, porque lo que yo he aprendido lo he aprendido de las demás que han estado en circunstancias muy diferentes a las que yo he estado, ¿no? Mar, ya nos quedan un montón de temas en el tintero, porque además vas abriendo puertas y puertas y puertas. Habrá que repetir. Pero se nos está acabando el tiempo. Trata de no aburrir al personal. No. Lo que sí que te podemos asegurar es que, bueno, vamos a dejar un poco de espacio, pero tenemos que volver a hablar contigo porque nos abres un montón de posibilidades, de reflexiones, y que hay que estar ahí. Y a lo mejor después de haber leído alguno de los libros que también nos ayuden a reflexionar juntas, ¿no? Hay un tema que vamos tocando así colateralmente todo el rato y que no me gustaría dejar de nombrar con todas las palabras, ¿no? Es la historia. ¿Cómo se cuenta la historia una vez que ha transcurrido toda la historia, pero en este caso estamos hablando de conflictos bélicos, ¿no? Mi experiencia más próxima, con la que yo puedo verlo mucho más, es la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española tiene dos bandos y los dos han escrito mucho acerca de ellas. Sin embargo, la invisibilidad absoluta de la participación, no solo de guerrilleras, sino de mujeres en todos los niveles, cubriendo los puestos civiles que los hombres dejaron, organizándose en colectividades, transmitiendo, empoderando a las mujeres. Todo eso desaparece una vez que ha acabado el conflicto, y cómo se cuentan normalmente es con los grandes héroes militares, ¿no? Eso también contribuye muchísimo a mantener y continuar una estructura social. Claro. Es que es la mirada, o sea, si tú la mirada, las gafas que te pones, yo cuando hago la formación con el tema de violencia de pareja, tú te tienes que poner unas gafas, porque si tú has normalizado una serie de cosas, no las ves, no las percibes, no las sientes. Pues con la historia pasa lo mismo, ya hay muchas mujeres, o sea, ya se han hecho muchos escritos sobre la participación de las mujeres en la guerra civil, toda la parte, bueno, yo lo que he leído más es de mujeres libres y del tema más del movimiento anarquista, ¿no? O sea, desde ese punto de vista... Es de a pesar de que intentan ocultarlo una y otra vez. Claro, entonces sí que por suerte yo creo que sí que se han escrito ya libros donde además sí que se comenta y se comparte eso, cómo se vivía en una guerra, en una colectividad, cómo se organizaban, qué supuso también en la posguerra el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres. Claro,
Eso lo cuentan mujeres. Yo recuerdo en Palestina, en concreto en el campo de refugiados de Belén, que estuve en un encuentro hace ya bastantes años de mujeres de negro contra la guerra, que hicimos pues varias concentraciones en diferentes lugares, bueno, etcétera. Yo recuerdo que una de las cosas que nos contaba una de las chavalas jóvenes es, en este contexto donde la represión absoluta se está ejerciendo fundamentalmente sobre los hombres, que las que podemos salir a estudiar somos las mujeres, que etcétera, etcétera, y se están configurando relaciones interpersonales muy cambiantes y muy duras y a las que nos tenemos que adaptar todo el mundo, ¿no? Pues aquí yo creo que tuvo que pasar igual. O sea, yo me imagino pueblos enteros donde las mujeres habían tenido un papel posiblemente más protagonista en el entorno del cuidado cotidiano, que de repente tienes que ser capaz de organizarte para otras cosas, luego eso termina y cómo vuelves tú a tu casa de otra vez de esa manera, ¿no? Las mujeres que volvieron después de la Segunda Guerra Mundial, que habían estado en las fábricas, volvieron a casa. Es que eso configuró un cambio. Es decir, que la guerra, dentro de su crudeza y de su horror, nos sigue explicando que como el ser humano tiene esa capacidad infinita de adaptación, para bien o para mal, ha sido capaz de configurar cosas importantes e interesantes, incluso en un contexto de guerra. Y con esto no defiendo la guerra para que transformemos el mundo, por favor. Pero que incluso en esas cosas tan duras, como puso en la guerra civil, las mujeres fueron no solo protagonistas, sino luchadoras en diferentes puestos, por supuesto, aunque hubo mujeres milicianas, en lo que es el sostenimiento de toda la parte revolucionaria, y que además mantuvieron muchas la llama, como digo yo, el ascua ahí pendiente para ver si se podía avivar, ¿no? Y claro, pues es que eso es la invisibilización de las mujeres científicas, de las mujeres que trabajan en el día a día por la paz, de las mujeres, en fin, es una de las partes importantes del patriarcado, ¿no? Es su herramienta. Mar, tenemos que acabar, y hay una oyente que nos hace una pregunta en Facebook y te la voy a hacer. Fácil. Sí, creo que es más o menos lo hemos comentado y lo has comentado. Dice, aparte de decir que está genial la charla que estamos teniendo o que estáis teniendo más que estamos, dice, ¿la violencia como autodefensa se entiende? Lo hace una compañera, supongo que como autodefensa hacia una agresión hacia ti mismo. Sí, hacia una agresión. A ver, yo digo mi teoría, que insisto, seguro que no comparte ni mucha gente del movimiento feminista ni antimilitarista. Yo tengo claro que ante una agresión la violencia es legítima. Es decir, si estamos hablando, a mí si me va a violar un señor, te garantizo que he hecho cursos además de autodefensa feminista y voy a utilizar todas las herramientas que tengo para no dejarme violar y para no dejarme agredir. O no, o a lo mejor llega un momento que digo, prudencia, que también eso es una forma de resistencia y de lucha, cuidado, que la autodefensa, ¿qué es? Poner por encima tu vida frente a que te pase algo, en fin, ahí habría que hablar. Pero si ella se refiere más a ese tipo de cosas, para mí esa violencia no me gusta, pero para mí es legítima. Es que yo creo que el tema del debate violencia-no violencia, legitimidad-no legitimidad, oportunidad política o no, muchas veces se mezcla. Y lo hemos tenido miles de veces en los talleres que damos de acción directa no violenta, etcétera, ¿no? Claro, nuestra práctica política, entre comillas, hay gente que lo ha visto como vais a un sitio y os dejáis pegar por la policía, ¿no? Sí. Qué majos sois. Y ahí no utilizamos la violencia como una parte de estrategia política y oportunidad política. Pero yo en una agresión de tú a tú, ahí yo tengo clarísima, no sé si la oyente lo estará ahora, pero vamos, yo tengo clarísimo que yo sí puedo ejercer esa violencia de resistencia, la voy a ejercer. Insisto, seguro que no es algo, o sea, yo estoy aquí como también militante de AMOC, pero seguro que podríamos tener un debate de 5 horas con ese tema, ¿sabes? Pero vamos, para mí no queda ninguna duda. No será buena, no me gustará usar la violencia, pero bueno, pues si la tengo que usar en una cosa de defensa personal, vamos, lo tengo clarísimo. Está claro. Hombre. Josefina, Emilia, no sé si queréis añadir algo más, si no tenemos que ir despidiendo, tenemos compañeras ahí esperando. Yo, agradecerle muchísimo e insistir en que acudiremos a Mar y algún otro contacto que nos ha dado de Mujeres de Negro en más de una ocasión, porque pensamos que es un tema que hay que reflexionar mucho, que tenemos que tener presente, que es bueno, como preguntaba esta compañera ahora, pero ha ido saliendo
a lo largo de toda la entrevista, definir muy bien qué es ser antimilitarista o incluso qué es ser pacifista y cómo enfrentarte sin querer decir estar con los brazos cruzados y ser un mártir, que esos los tienen otros, ¿no? En determinadas circunstancias y conclusiones, y sobre todo ahondar mucho. Me parece que es una de las puertas que ha abierto Mar, y me parece pues importante en todas las experiencias que ha habido en conflictos vividos por mujeres, y enfocados de una manera, estoy segura que también por hombres, enfocados de maneras que quienes no hemos estado en esos conflictos en un momento determinado nos resultan muy complicados de valorar y ver, ¿no? Así es que muchas gracias, Mar. Pues muchas gracias. Perdón, yo no quisiera terminar, y sé que abro una puerta para el futuro, sin nombrar a las madres de Plaza de Mayo. Por supuesto. Que es... legitimaron la resistencia de sus hijos, la lucha de sus hijos, y lucharon a posteriori por la reparación y la justicia, verdad y justicia. Y nada más. Muchas gracias, Mar. Un abrazo a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Salud. Salud. Lliure Directe Radio Clara, y nosotros nos tenemos que ir ya. Emilia, Josefina, hasta la semana que viene. Hasta... Salud. Hasta el martes. Y hasta el próximo martes. Salud. Lliure Directe Radio Clara, este ha sido el espacio de Mujeres Libertarias.